Ya. Yo creo que ahora sí vamos a comenzar. Se sigue sumando gente, pero creo que somos un número ya como que nos permite avanzar. Por mientras, los que se vayan conectando, vayan en el chat del Zoom colocando, digamos, de dónde se están conectando, de qué institución pública o empresa, que fuesen de empresa son, cuál es su rol dentro de ese lugar. Quizás partir presentándonos, aprovechando esta lámina de hola a todas y todos, mi nombre es Cristóbal Avedrapo, soy consultor en gestión del cambio de Laboratorio Gobierno, y junto con Sebastián, que se va a presentar ahora. Hola, hola, bienvenidos todos, todas. Por acá Sebastián Altimira, consultor del Índice de Innovación Pública, también del Laboratorio de Gobierno, aquí acompañando a Cris en este importante taller. Perfecto. Entonces, entre Seba y yo vamos a estar facilitando este taller que tiene por nombre cómo desarrollar una cultura de institución pública en mi institución. Así que lo primero quizá es recomendaciones para una buena comunicación. Les pedimos que por favor los que puedan, aquí no es obligatorio, pero que puedan mantener la cámara prendida, ojalá el micrófono apagado para efectos de no cruzarse las voces, pero si alguien quiere levantar la mano, interrumpir, bienvenido sea. Vamos a tratar de ser súper estrictos, rigurosos con la hora en lo que compete al taller mismo. Sabemos que estaba programado para las 10:05, son las 10:20, así que esperamos terminar, yo creo que 11:10, para que puedan tener tiempo en la transición del próximo taller, ¿ya? Y una vez finalizado van a estar todos los materiales para los que quieran como y estén interesados, van a estar disponibles en la red de innovadores públicos. Para comenzar, queremos hacer una actividad de check-in. Yo no sé si conocen a la persona que están viendo en pantalla. Yo, la verdad, no tanto, pero sé que es una actriz. Yo no vi esta serie Friends, pero creo que ahí sí es famosa. Entonces, como que la tenemos en dos partes, ¿cierto? Como un poco más joven y no tan joven, por así decirlo. Lo mismo pasa con, a él sí lo conozco un poco más, no en persona en ningún caso, pero es más, para mí más conocido, que es Messi, que también está como en esta versión como joven viejo. Y esto, no sé si usted en algún momento, hace un par de años atrás, como que se volvió furor una aplicación que se llamaba Face Up, que te permitía como a ti mismo sacarte una foto y verte más viejo. Creo que hoy en día todavía existe, pero se pueden hacer como otras cosas, aparte de como verse más viejo, pero me acuerdo que fue como un par de días en que todo el mundo andaba mostrando su foto, siendo como proyectándose en el futuro, básicamente. Entonces, eso nos despertó a nosotros como la reflexión de qué interesante sería, dado que nos vemos más viejos, si volviésemos el tiempo atrás, ¿qué haríamos distinto? Entonces, queremos abrir con esta actividad. Si ustedes pudiesen entrar a Menti, anotar ahí el código que aparece en pantalla y que Seba está colocando también en el chat, y contestar a esa pregunta. Si pudiéramos volver, o si ustedes pudieran volver 10 años atrás, ¿qué harían distinto? Es una pregunta como personal, individual, para como abrir la conversación. Voy a dejar de compartir aquí para poder compartir los resultados. Entonces, rápidamente, con la habilidad digital que uno tiene que tener. Ahí. Entonces vemos que, mira, qué interesante. Hay gente bien matea aquí, formarme en innovación hace 10 años atrás, perfecto. Si alguien tiene problemas para poder contestar la pregunta, por favor, comenten, no abran micrófono, prendan sus cámaras, no hay ningún problema. Voy a actualizar porque a lo mejor han llegado más respuestas, pero no se están visualizando. Para quienes no hayan usado Menti antes, pueden entrar a www.menti.com y la primera pantalla que les aparece dice ingresa el código aquí. Y ustedes ingresan 7045068 y los lleva directo a esta pregunta que está poniendo aquí Cristóbal.
Sí, formarme en innovación, que dice aquí hay más información, hubiese estudiado algo relacionado con innovación y design thinking, haberme formado en comunicación y gestión del cambio. Interesante, haber estudiado una maestría en Inglaterra. Oye, todos muy conectados con lo cognitivo. La pregunta, como es personal, obviamente pueden suceder como otras cosas como más personales, ¿eh? Tampoco tanto quizá, a efecto de que estamos en un taller público. Diversificar mi trabajo, trabajar más innovación, perfecto. Buenísimo, aparecen muy interesantes como cosas que, volviendo el tiempo atrás, empezarían a hacer para como poder seguir adelante. Entonces, esta reflexión nos viene a propósito de que el concepto de la cultura organizacional es un concepto del cual se habla muchas veces, es muy difícil de aterrizarlo, de definirlo, y hemos escuchado ahí muchas veces que los cambios culturales no son fáciles, no son rápidos, y en esa como sensación de no son fáciles, no son rápidos, muchas veces también podemos sentir de que en verdad no son posibles. Y eso es un poco lo que queremos como desafiar en este taller. Entonces voy a volver a compartir mi presentación. Y el propósito del taller de hoy es desarrollar entonces una visión institucional que esté orientada al usuario, como una cultura institucional orientada al usuario, utilizando las herramientas de innovación pública. Suena un poco distinto al nombre de taller, pero vamos a ver que finalmente igual es lo mismo. Finalmente todo este encuentro además nos ha hecho reflexionar harto que la innovación es un medio para lograr un objetivo. Y ese objetivo tiene muchas veces que ver con la mejora institucional, básicamente. La innovación en sí misma no necesariamente es un fin, pero sí siempre puede ser un buen medio para lograr, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿qué es cultura organizacional? Dado que vamos a empezar a hablar de esto en estos minutos que siguen. Y aquí la primera definición de cultura organizacional fue citada por este autor en el año 1979. Hasta antes de eso un poco se hablaba solo del clima y no se sabía tanto como, o no se había hablado tanto de la diferencia en relación a la cultura. Y este autor decía que la cultura organizacional era un sistema de significados aceptados pública y colectivamente trabajando para un conjunto de personas en un lapso determinado. ¿Sí? Entonces habla de un entendimiento común de un grupo, en este caso, y un grupo dentro de una organización. Si se fijan, tampoco es algo como tan definido. No vamos a encontrar nunca una definición de cultura organizacional que uno lo pueda explicar en una palabra, por así decirlo. Tenemos otro autor. Déjenme aquí, voy a un segundo porque voy a cambiar esta visión, esta visual. Ahí sí, perfecto. Y aquí, ya. Entonces tenemos a Chain, que es quizás el autor como más conocido que ha trabajado cultura organizacional, que dice que ya como más años más adelante, que es un patrón de supuestos básicos adquiridos y compartidos por una organización, ¿ya? Se han trabajado lo suficiente para que sean aceptados por todos. Esto también es algo muy interesante pensar. No es que estemos como constantemente definiendo nuestra cultura, sino que es algo como que se va dando. Y es como la manera en que el grupo, de manera tácita, ha podido decir, bueno, esta es la correcta manera en que acá se piensa, se percibe y nos relacionamos con otros. Por último, citar estos autores que son quizás más recientes, y lo interesante de Cameron y Quinn es que entregan un instrumento para la medición. Los que después quieran seguir conectados para profundizar en este tema, ningún problema, podemos seguir conversando. Dicen que son denme un segundo, porque aquí no alcanza a ver. Disculpen las molestias, son los valores básicos, supuestos, así como las interpretaciones y los diferentes enfoques que identifican a una organización para las interpretaciones y diferentes enfoques con los cuales se puede percibir, se puede sentir y se puede pensar. ¿Ya? También es como interesante que la cultura no habla solamente de algo objetivo, de lo que pasa, sino que también aborda términos del entendimiento subjetivo de los grupos dentro de las organizaciones. Entonces, finalmente, la cultura organizacional da estas definiciones. Podríamos decir que es un segundo, ¿no? ¿Qué onda? Ya, es un sistema compartido de
Un segundo, la última vez, ahora sí. Ya, perfecto. Es un sistema compartido de valores, creencias y normas, cuyos valores y creencias sobre todo nos entregan como significados, nos permite como interpretar las conductas de los distintos grupos y de las distintas personas al interior de una organización. En ese sentido, estos valores y creencias son necesarios porque entregan una racionalidad para la vida organizacional. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a interpretar ciertos comportamientos, conductas de las personas, colegas de trabajo, usuarios de nuestra institución, si son como de alguna manera aceptados o no en relación a esta cultura organizacional, en relación a estos valores y creencias. Por otro lado, también la cultura organizacional es súper interesante pensarlo como efectos de normas, porque entrega de algún lado prescripciones y por otro lado prohibiciones, muchas veces que son tácitas, que uno sabe que no puede hacer ciertas cosas, pero porque está en la cultura, ¿sí? Entonces, también entrega de alguna manera criterios para ser aceptado como una persona competente dentro de un grupo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo entro a una institución, por ejemplo, como una persona nueva a trabajar a un lugar de trabajo, si no sé leer bien la cultura organizacional de alguna manera, puedo estar haciendo cosas que están prohibidas, que no son necesariamente malas, y que tienen que ver muchas veces con cosas subjetivas, que tienen que ver con el entendimiento de los grupos, y por lo tanto la cultura después me puede como pasar la cuenta y entrar mal. O todo lo contrario, si sé leer la cultura de alguna manera, puedo ir haciendo cosas sin pasar a llevar la cultura como agente de cambio, si se quiere. Y quizá un poco de eso vamos a hablar más adelante. Entonces, en resumen, tenemos que un sistema compartido de valores, creencias y normas que entregan como una interpretación de la realidad. Nos permiten entender, categorizar cosas como toda la información que recibimos. Y esto a un nivel institucional y a un nivel de grupo, ¿sí? También a un nivel individual, pero este concepto hay que pensarlo más como un nivel grupal institucional. Entonces, ¿cuál es la cultura de mi institución? ¿Cómo mi institución entiende aspectos que se promueven como buenos, como valores? Por ejemplo, la innovación. La innovación es algo que se valora en mi institución o no. Últimamente todas las instituciones han cambiado un poco esta valoración respecto a la innovación, pero hasta hace 10, 15 años, la institución en general, la innovación era algo como, no sé si la queremos tanto, ¿sí? Bonito el concepto, pero no sé si la vamos a integrar. Y para generar una cultura organizacional de innovación hay que hacer cosas. Y esas son las cosas que vamos a ir viendo en los minutos que nos van a quedar. Finalmente, es importante como entender que la cultura organizacional podría ser vista como un iceberg. Y aquí Edgar Schein, que les comenté en su definición anteriormente, plantea tres como conceptos, tres parámetros para poder ir leyendo una cultura organizacional. Lo primero y que está sobre la superficie son los artefactos. Él le llama artefactos. ¿Y qué son los artefactos? Son los elementos como físicos, ahora quizás más digitales, que dan y que se pueden ver, se pueden observar, que te dan entendimiento un poco de la cultura organizacional. Conversábamos con el Seba cuando yo le mostraba lo que estaba trabajando en este taller. Por ejemplo, en muchos lugares se dice como, oye, no se pongan creativos, esto siempre se ha hecho así. Bueno, ahí te dan luces de que la cultura organizacional puede ir en una línea de no aceptar tanto la innovación. O quizá en otros lugares como está el jefe o la jefa que te dice, dale nomás, intentemos esto, y que hay una apertura a hacer las cosas nuevas. Distintos caminos, ¿no? La cultura organizacional no podemos como definirla entre lo bueno y lo malo, como con estas categorías tan sencillas, sino que hay que tratar de comprenderla para tratar de modificar. Debajo de los artefactos, dice Schein, y ya un poquito bajo la superficie, nos encontramos con los valores. Y aquí la institución, ¿cómo valora ciertas cosas? ¿Cuáles son los valores? Un poco lo que está declarado en la misión. Eso que está declarado en la misión y la visión, ¿se cumple? ¿No se cumple? Finalmente, la valoración que tengo yo como institución de ciertos aspectos. Entonces, esos valores que están bajo la superficie, por ejemplo, en el primer caso, si en la cultura se dice, oye, no se pongan creativos, es porque en verdad la innovación a lo mejor es algo que aquí no se puede hacer, ¿sí? Como no está en nuestra cultura innovar y por lo tanto la creatividad dejémosla de lado y hagamos la pega, ¿sí? Como, entre comillas,
como que si lo otro no fuese trabajo, ¿cierto? Como que se dan esos como entendimientos de cultura. O, por otro lado, se entiende y se valora la forma de, como el espacio de hacer nuevas cosas. De ahí como encuentro muy interesante que nos comentaban recién al principio que vienen de un laboratorio de innovación dentro de una organización. Quiere decir que la organización está valorando la innovación y por lo tanto hay espacios para poder modificar y hacer cosas. Y por último, dice Chain, lo que está más abajo, lo que es más estructural y es más difícil de modificar, es que son los supuestos básicos. Entonces, ¿cómo entendemos de base cuáles son los supuestos que están a la base de nuestro entendimiento? Y de ahí podríamos decir, para este como primer ejemplo que hemos estado dando, de que definitivamente la innovación no es para nuestra institución, ese podría ser un caso, o de que hacer las cosas de otra manera es súper necesario para poder sobrevivir. Y estos supuestos básicos se han visto en todas las instituciones, de alguna manera puestos en jaque, sobre todo para nosotros como las instituciones públicas, en el último tiempo de contexto social, dado ya por el estallido, dado ya por la pandemia, en el cual la ciudadanía demandó a los servicios públicos de una manera que quizás hace mucho tiempo no se hacía. Entonces estos supuestos básicos empezaron a cambiar, así como, la gente demanda, entonces hay que hacer cosas nuevas, necesitamos seguir trabajando. Bueno, hay harta experiencia en los talleres que vimos ayer de innovaciones y formas de seguir trabajando durante el COVID. El índice de innovación pública también es muy interesante ver las iniciativas que surgieron desde ahí, cómo hicieron para seguir trabajando en contexto de emergencia sanitaria. Entonces, básicamente están estos como artefactos, valores y los supuestos básicos. Ahora, esto es cultura organizacional, cómo conecta con innovación, ¿cierto? Y aquí, bien concreto, para que una cultura organizacional pueda promover la innovación, al menos tiene que tener los siguientes como aspectos la institución. Lo primero, estar compuestas por personas heterogéneas, es decir, la creatividad se da en un contexto de diversidad, no en un contexto de homogeneidad. Por lo tanto, si somos capaces de gestionar esta diversidad, lo más probable es que podamos ser más creativos, ¿sí? Entonces eso también tiene que ver como con los valores. ¿Valoramos traer gente nueva o somos todos iguales en nuestra institución? ¿Sí? Es lógico que en un ámbito más de área, por ejemplo, las áreas de TI en general todos son de TI. Eso sí es así. Pero a un nivel institucional, ¿somos todos parecidos o no? Si somos distintos, ¿cómo nos gestionamos? Entonces, eso es lo primero, estar compuesto por personas heterogéneas. Luego, permitir y promover la generación de ideas para la solución de problemas. Esto también tiene que estar en la cultura, es decir, si nosotros no permitimos y no promovemos la generación de nuevas formas para solucionar nuevos problemas, no se va a generar innovación y no vamos a tener como una cultura que vaya en ese sentido. Y por último, bacán poder proponer ideas, pero si no se aplican, tampoco tiene mucho sentido y en general las personas caen en fenómenos como de desesperanza aprendida y otra. Entonces, aplicar esas ideas creativas, que obvio que tiene un riesgo porque puede caer en error, nos podemos equivocar, qué sé yo, es parte de una cultura de innovación, ¿sí? Y a eso también se le llama seguridad psicológica. Es un concepto que se está trabajando harto últimamente porque la innovación cada vez es más necesaria. Entonces, dado esto, artefactos, valores, supuestos básicos, y qué tan innovadores somos en nuestras culturas, les queríamos hacer esta pregunta. ¿Cómo se da esta relación en tu institución? Vamos a hacer una actividad en Menti. Entonces, ahí voy a dejar de compartir, pero la idea es que nos podamos dividir en grupos y vamos a trabajar con una hojita de trabajo que tenemos para que ustedes en grupos puedan pensar respecto a sus culturas organizacionales en términos de artefactos, valores y supuestos básicos. Vamos a dar 10 minutos para eso y vamos a volver a un par de minutos de plenario para seguir avanzando con herramientas prácticas de cómo promover la innovación en la cultura de sus instituciones. Súper. Cris, voy a crear los grupos. Van a resultar de 3 participantes por sesión. ¿Está bien con 3 o prefieres que sea de 4? No, creo que me parece bien 3 para como comentar la conversación. Y no sé si lo alcanzaste a comentar, pero facilitador no tenemos en los grupos. Tienen que autogestionar la conversación. Exacto, ¿sí? Entonces, buenísimo. Sí, van a quedar en los grupos de 3. Les voy a dejar este link aquí para que puedan
O mejor vamos después por grupo y lo entregamos. A cada Sí, grupo se le los puedo vamos enviar a dejando. todos. ¿Sí? Perfecto, súper. Ya, voy a crear los grupos entonces. Perfecto, son aleatorios. Súper. ¿Cuántos minutos tenemos? 10. Solo 10. Ok, ok. Ya, buenísimo. Hoy a alguien me fui paseando por todos los grupos, así que voy a hacer un comentario posterior. Me parece súper interesante que hayan podido tener como una conversación respecto a sus instituciones y la cultura de sus instituciones. Entonces, si alguien tuviese como, quisiese como comentar algo, sería genial. Sin miedo, sin miedo. Escuché ahí cuestiones muy interesantes, por eso ojalá que puedan participar. Cristóbal, Ujú. sí, Felipe Almazán de CMF. Mira, me tocó el grupo con Emil y de Perú, que él es de Perú, y Alexander Díaz. Y bueno, lo que conversamos respecto a la cultura de innovación particularmente es la idea no solo de tener o generar un espacio de conversación, sino también, no necesariamente buscando la iniciativa, sino generar la discusión, generar el espacio de conversación respecto a lo que se hace y por qué se hace, eh, sino lo importante de tener una estructura, ¿ah? Y que ojalá esta estructura venga de arriba y esa estructura imponga, digamos, una gobernanza de la innovación en términos de tener personas que se les obligue de alguna manera a participar en esas instancias de conversación, porque de lo contrario, si tú lo impulsas desde abajo, te pueden decir que no, mira, no me interesa, estoy en otra. Entonces es importante que se genere primero ese liderazgo. Y lo segundo es que en el espacio de conversación tiene que haber el uso de técnicas o herramientas que hagan productiva esa conversación. Y ahí entonces el uso de metodologías, de artefactos. Personalmente yo les contaba que uso las herramientas de Alexander Osterwalder, particularmente en lo que es análisis de modelo de negocio, Canvas y probando las ideas de negocio con las tarjetas y en la metodología de SIT. Pero eso permite generar más preguntas, evaluar las propuestas de valor y siempre conversar y testear con personas o involucrarlas antes de hacer algo. Y eso cuesta cero. Y una vez que ese proceso, que obligado de alguna manera a generar esas conversaciones rutinariamente, permite hacer un seguimiento y establecer una cultura de innovación en los valores y ojalá en el plan estratégico tener la meta de tener una cultura de la innovación. De lo contrario, no va a ser muy difícil. Gracias, Felipe. Muchas gracias. Como visibilizar y hacer físico esta cultura de la innovación de manera top-down, es lo que un poco está señalando para que el cambio ocurra. Diego, te doy la palabra y después continuamos con un par de láminas que nos quedan antes de que se nos acabe el tiempo. Súper. Diego. Muy rápido, que dentro de las cosas que estuvimos viendo, y creo que es súper importante, es que hay un tema como de la formación, porque ya estuve yo con Carlos, ¿no es cierto? Y con Adriana, y el tema fue que la innovación ya estaba puesta en los distintos servicios, pero si desde la gerencia, si los directores no generan los recursos para formar a la gente y que esto se permee entonces a toda la organización, yo veo muy difícil de que tengamos la cultura de innovación. Y la formación es muy importante. Y lo que yo he estado leyendo, que me parece que puede ser una excelente idea, es la formación uno a uno. O sea, se genera un grupo y ese grupo tiene una misión, un deber de formar a los que siguen más abajo. Y eso no es caro, pero tienes que partir con algo. Y yo creo que ahí Claro. la responsabilidad es fundamental. Eso. Perfecto. Sí, hay que recordar que estamos hablando de la cultura organizacional y es un concepto súper heavy, es como difícil de tratar. De hecho, se nos hace difícil como aterrizarlo en un taller tan cortito.
Pero efectivamente lo que dicen ambos es totalmente válido. O sea, tener una gobernanza es muy importante, si es que esa gobernanza no solo está bien establecida, sino que, digamos, convencida, ¿cierto? Cree en esto, tiene como supuestos de que esto es bueno y que sirve, y además lo que tú mencionas es la formación. Entonces, ahora un poco la idea es que nosotros les podamos comentar cómo hacer una cultura de innovación pública en su institución. Y aquí nosotros le vamos a entregar solo aprendizajes. Marcelo, ¿te puedo dejar para el final tu comentario? Perfecto. Aquí lo que queremos hacer es entregarles las como herramientas que son producto del aprendizaje del laboratorio de gobierno en pos de la innovación y de generar una cultura de innovación. Entonces, nosotros en el Lab hemos identificado que para generar innovación pública hay 4 ámbitos que son susceptibles de cambio: estrategia, servicio, operación y organización. Entonces, cuando nosotros queremos desarrollar una cultura de innovación pública, es decir, desde el punto de vista de lo visible, que son los artefactos, lo que está bajo la superficie, que son los valores, y lo que es más estructural, que son los supuestos básicos, tenemos que poner en jaque cómo mi institución está organizada, cuáles son los procesos que sustentan los servicios que se entregan a la ciudadanía y cuál es la estrategia. Y ahí conecto 100% con lo que decía el colega de la CMS, en el sentido de que tiene que estar puesto en la estrategia de la innovación, ¿sí? Entonces, para hacer una cultura de innovación, tenemos que avanzar en estos 4 ámbitos de cambio, básicamente. Y también necesitamos capacidades para innovar, y estas capacidades institucionales ya están, a partir de lo que hemos aprendido del índice de innovación pública, ya están sistematizadas, y son las que están acá. Entonces tenemos capacidades que son habilitantes y que tenemos que desarrollar para poder innovar, que son los recursos institucionales, por ejemplo, las personas, qué tan diversas son las personas, qué tantas competencias tienen desarrolladas las personas para innovar, y luego tenemos capacidades que son condicionantes, es decir, tenemos prácticas y procesos que sustentan la innovación. Hablar de cultura es hablar en abstracto, finalmente. Hablamos de artefactos, que es lo que nos permite visibilizar si es que una cultura es pro innovación o no, por así decirlo. Esto que está acá es práctico, es concreto. Si nosotros instalamos prácticas y procesos de innovación, estamos generando, estamos golpeando, estamos impactando y desarrollando una cultura de innovación. Y finalmente tenemos los resultados, que como decíamos en un principio, la innovación es un medio para, y en este caso es un medio para mejorar nuestro desempeño institucional, que por mandato es hacer mejor las cosas de cara a nuestros usuarios. Vamos a empezar. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar esas capacidades para innovar que acabamos de comentar? Eso también en el Lab lo hemos sistematizado. Entonces, cada iniciativa de innovación que se genere debe pasar por esta metodología, que es la metodología que ocupamos nosotros en nuestros proyectos y que se ve en este gráfico como bien compleja quizá, o más de lo que en verdad es. Y lo primero es explorar de manera de nuestra institución cómo hacemos las cosas, qué tanto afecto no tenemos por la innovación, por el cambio. Respecto a una problemática en particular que queramos innovar, investigar respecto a ese problema, es decir, investigar con usuarios, investigar con los funcionarios y funcionarias de nuestra institución. A partir de esa investigación, definir una problemática, un desafío de innovación, y sobre esa generar un proceso de ideación, y ahí ya estamos conectando entonces de nuevo con el tema de la cultura, porque si se nos permite idear, este ciclo de fase 2 que aparece acá, de diseñar propuestas de soluciones, me va a ser súper sencillo, pero cuando no, nos encontramos con resistencia y esto no se lleva a cabo. Y no solamente tenemos que tirar ideas, no es solamente lluvia de ideas, sino que también tenemos que generar estos prototipos y testearlos con usuarios, siempre ojalá con usuarios, para poder entender si estas ideaciones son buenas o malas para ellos, finalmente. Nosotros lo que decimos al final es, no lo implemente al tiro, haga un piloto, y este piloto, si por ejemplo nuestra institución es de alcance nacional, puede generar este piloto en 2 partes, 3 partes, 4 partes, dependiendo de cuántas tengan ustedes, cosa de seguir aprendiendo antes de implementar. Entonces, tenemos por un lado las capacidades claritas que nos ayudan a generar una cultura de innovación, un proceso clarito que nos ayuda a generar una cultura o a desarrollar una cultura de innovación. Ahora me pregunto entonces un poco lo que decían del 1 a 1, ¿cierto? ¿Cuáles son las competencias? ¿Cuál es la formación que yo tengo que tener para innovar? Y aquí también lo tenemos empaquetado.
son 6 competencias que al menos se necesitan para innovar desde un punto de vista técnico, ¿eh? No estoy hablando de las competencias como colaboración, que son mega importantes, pero estas que están acá permiten generar procesos de innovación, que es todo lo que estamos diciendo. ¿Cuáles son? Ejecutar un proceso de descubrimiento, que es básicamente hacer entrevistas, contactarte con usuarios, encuestas de una manera más quanti y quali, ¿cierto? Tener esas dos visiones para generar esto, desarrollar los procesos de ideación, prototipar ideas de solución, testear prototipos de las soluciones, implementar los pilotos y la evaluación de esos pilotos. Si nosotros hacemos todo esto, recuerden que queremos desarrollar una cultura de innovación. Entonces, esto no es que sea sencillo, yo no les voy a vender humo y les voy a decir esto se hace de un día para otro. No, pero lo que queremos nosotros aquí es generar una cultura de innovación. Entonces, estas competencias sí o sí tenemos que desarrollarlas. Yo me preguntaría, ¿dónde? En la red de innovadores públicos no es el único lugar, pero es un lugar donde se desarrollan esas competencias. Si ustedes ingresan ahí, van a encontrar programas que están empaquetados enteros que desarrollan lo que hemos visto anteriormente y que permiten como generar esos procesos de innovación, que finalmente, estoy seguro, van a impactar y van a generar esto que decían recientemente acá en el taller, como generar una gobernanza hacia la innovación. Somos más de 15.000 en la red de innovadores públicos, somos 15.000 personas con las cuales podemos ayudarnos a desarrollar estas competencias, por lo tanto es súper factible en verdad, es una cuestión como de convencimiento. Entonces, para ir como convergiendo, no necesariamente finalizando, creo que tengo un par de minutos más, les voy a pedir de nuevo que entren a Menti, porque este ejercicio con el cual iniciamos de FaceApp, ahora lo vamos a pensar en torno a la institución. ¿Cómo les gustaría que fuera su institución en 2 años más? No en 5, ¿sí? 2 años más. Entonces, para entrar a Menti, el código es el mismo. Voy a dejar de compartir para mostrar los resultados. Por mientras, quizás abra el micrófono y Marcelo, creo que tú levantaste la mano delante. No te estoy viendo en este momento. Sí, pero un comentario más genérico. Me parece que el tema este de la cultura es un asunto súper importante, espeso, y normalmente no la vemos. De hecho, cuando nos ponemos a hablar de cultura y analizar y ver los niveles y estratos de los que hablas tú, nos damos cuenta que normalmente no hacemos ese análisis, no conocemos bien la cultura. Y tratando de despejar lo que pasa, por ejemplo, en mi institución, yo veo que hay culturas diversas, no es la misma. Y justamente, y eso parece que es diferente hoy día de lo que ocurría hace 10 años, ¿ya? Porque parece ser que tenemos emergentes nuevos que hacen que las culturas e instituciones también se complejizan, son diversas. Y por eso hay que una respuesta que había hace un rato de que necesariamente debiera ser de arriba a abajo la instalación de la innovación, no sé si necesariamente es lo que aplica para cada institución, porque cuando hay los ciclos tan súper cortos, qué sé yo, a lo mejor esa es una posibilidad que nunca llega, que alguien instale de arriba a abajo y esté 8 años a cargo de la institución y logre hacer ese cambio institucional. Entonces, desde abajo arriba también hay una probabilidad de que eso eventualmente ocurra y se sostenga, ¿ya? Y de a poquito, ¿ya? En la medida de las posibilidades de las instituciones. Instituciones como la mía tienen como 3 servicios adentro, en el fondo, y diversas miradas. Y pasar del bombero que éramos a uno que innova, pero sabiendo que no es poner drones, sino que pensando en lo público, de las maneras que hemos visto acá, es complicado. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante. Y también me encuentro muy interesante esto que aparece acá, que tuviese un mejor conocimiento de las comunidades de la comuna, con mayor participación e innovación para resolver problemáticas básicas. Ahí hay algo concreto que me está diciendo como la cultura de mi institución en estos momentos está cerrada. No conozco las comunidades de donde me desenvuelvo. ¿Cómo puedo innovar en ese sentido? Estoy seguro, pero seguro. Aquí no hay recetas, pero sí con trabajo se puede. Y nosotros como Lab lo que hacemos es empaquetar conocimiento para ofrecerlo con la colaboración correspondiente para instalarlo. Estoy seguro que si de aquí a 2 años se implementa todo esto que hemos estado hablando de una manera como muy rápida, lamentablemente, ese objetivo puede ser totalmente cumplido. Esa institución puede tener un mejor conocimiento de las comunidades de su comuna. Una innovación institucionalizada, implementando al menos 4 proyectos de innovación levantados por el laboratorio, idealmente con el apoyo de algo como FOD. Perfecto, eso también es súper posible, y por eso también el proceso de innovación
tener claro cuáles son estos recursos. Perfecto, me parece muy interesante. Voy a cerrar con 2 láminas más de mi presentación, que son sugerencias, ¿sí? Esto es interesante. En 1 año más y en 2 van a haber deseado empezar hoy. Entonces, por eso es la dinámica de Face Up, ¿sí? Miramos hacia atrás y cuando preguntamos al principio todo hacia atrás hubiésemos querido como haber estudiado algo, habernos formado en esto. Bueno, si empezamos hoy día, en 2 años más lo vamos a lograr. Entonces, conformen un equipo multidisciplinario, ya voy con Dania, disculpa Dania, un minuto, desarrollen las competencias para la innovación que están en la red, es decir, métanse a la red finalmente, identifiquen problemáticas comunes de sus usuarios en sus instituciones, diseñen soluciones con usuarios, desarrollen y ajusten estos prototipos, que no es complejo, midan sus capacidades con el índice de innovación pública, ahí súper como invitado a que puedan participar de este proceso. Disculpen, y celebren como el surgimiento de ideas innovadoras. Lo último que les quiero mostrar, que por tiempo ya parece que me quedan pocos minutos, es que puedan descargar, porque todo lo que hemos conversado acá, y como el conocimiento empaquetado que tenemos, están en estas publicaciones que nosotros le llamamos Otro Ángulo, y están en ese link, www.lab.gov.cl/otroángulo. Si lo pudiésemos colocar ahí en el chat para que quizá ingresen al tiro, porque ahí está todo. Y siempre vamos a estar disponibles para poder colaborar, como dijo el Seba al principio, tienen nuestros contactos, estamos en la red de innovadores públicos, así que felices de poder seguir en contacto con ustedes. Sería genial si, tengo entendido que nos quedan 3 minutos, voy a dejar de compartir pantalla y damos la palabra. Dania, creo que tenías levantada la mano. Sí, en relación a lo anterior, veo que muchos compartimos la idea de que la gerencia o las direcciones, la alta autoridad, quizás no está comprometido con el proceso de innovación en las instituciones, que es casi como una suerte de cosa personal, como de entrar a convencer, ¿no es cierto?, a lo que decía Diego, el 1 a 1, que eso yo me imagino que debe tardar bastante tiempo, y un desgaste importante de ese 1 a 1, pero del laboratorio de gobierno no tienen ninguna iniciativa de que en las instituciones públicas exista una entidad por mandato ya, una entidad o una recomendación, por último, de que exista un comité, una unidad dedicada a la innovación. ¿A nivel del Estado, dices tú, Dani? Sí, a nivel del ¿O Estado. a nivel de cada institución? A nivel del Estado para cada institución. Ya. Mira, lo que te puedo decir es que en el Ministerio de Hacienda existe la Secretaría de Modernización del Estado, que empuja estos temas fuertes. En el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia hay un comité en el cual, por ejemplo, está la División de Gobierno Digital, en este momento está el Laboratorio de Gobierno, que impulsan también la innovación a nivel del Estado. Y respecto al tema de la gobernanza, nosotros como laboratorio, cada vez que iniciamos un proyecto de consultoría ágil, exigimos, entre comillas, ¿cierto?, a la institución, no tan entre comillas, se exige a la institución que disponga de un comité directivo y que disponga de horas para que las personas que estén ahí puedan participar de este proyecto. Eso por el lado de la consultoría ágil, y por el lado del índice de innovación pública se mide de que si la institución tiene una gobernanza o no para la innovación, cosa de que al año siguiente, si quiere mejorar su medición, trabaje en esos temas. Eso. Sí, Ok, gracias, Rodrigo. Gracias. Cristóbal. Sí, bueno, le agradezco a todos desde ya, les dejamos nuestros correos ahí, el tiempo se pasó volando, si alguien de verdad quiere contactarse con nosotros, felices, dejamos nuestros correos y felices también de que puedan seguir disfrutando otra ronda de talleres.
Así es, Cris. Quisiera invitar también a todos los participantes a que puedan activar sus cámaras, porque vamos a tomar una foto final. Por supuesto, es voluntario, quien no puede mantenerla apagada, pero sería genial para que podamos también en tiempos presenciales recordar este encuentro en tiempos de pandemia. Así que pueden hacer un guiño y voy con el pantallazo a la cuenta de 3. 1, 2. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias, Cristóbal. Ahí Sí, me muchas despido yo. gracias. Que estén Chao, muy Chao, bien. gracias. gracias. Súper, Nos gracias. vemos en la segunda ronda. Que les vaya bien en los otros talleres. Muchas gracias. Si alguien necesita, Chao. si alguien necesita contactarse, nos escribe. Sí. Gracias, Cristóbal. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, Chao, chao. Igual fueron participantes. Y para irse a otro taller, la idea es que vayan a la red de innovadores públicos, ¿cierto? Y ahí está como el menú, la carta, ahí, donde pueden elegir. Así es.